En plena fiesta de lujo, un multimillonario paralítico se cayó a la piscina sin que nadie se diera cuenta. Rodeado de políticos y empresarios, se hundía lentamente mientras todos reían y brindaban. Fue la hija de la empleada, una niña de 7 años, quien se zambulló sin pensarlo 2 veces. Su acto inesperado no solo salvó una vida, sino que reveló secretos que destruirían un imperio. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En las exclusivas colinas de las Lomas de Chapultepec, la mansión de don Enrique Montero Vidal se alzaba imponente como un testimonio de poder y riqueza. Los jardines exuberantes, bordeados de bugambilias y jacarandas, eran el escenario perfecto para la fiesta más comentada de la temporada. El magnate tecnológico, dueño de MediaMex, el imperio de comunicaciones más grande de Latinoamérica, celebraba la fusión empresarial que consolidaría su poder en todo el continente. El sol de mayo caía inclemente sobre la Ciudad de México aquella tarde. Los invitados, lo más selecto de la élite mexicana, deambulaban por los jardines con copas de champán en mano. Políticos, empresarios, celebridades y socialites conversaban animadamente, todos conscientes de estar en el centro del poder económico del país. Don Enrique observaba todo desde la distancia, inmóvil en su silla de ruedas motorizada. Su rostro, marcado por años de negociaciones implacables, permanecía impasible. Sus ojos, sin embargo, escudriñaban cada detalle, como un halcón. A sus 58 años, su cuerpo había quedado paralizado de la cintura para abajo tras un aparatoso accidente automovilístico 2 años atrás, pero su mente seguía siendo tan aguda y calculadora como siempre. «Enrique, cariño, deberías acercarte a saludar a los secretarios», susurró Gabriela, su esposa, una exmodelo 30 años menor que él, resplandeciente en un vestido de diseñador. Su sonrisa perfecta contrastaba con la frialdad de su mirada. «Que vengan ellos si quieren algo de mí», respondió secamente Enrique, ajustando discretamente el control de su silla. «Ya firmaron los contratos. Ahora solo necesito que sirvan para la foto». Desde su accidente, Enrique se había vuelto aún más distante y controlador. La mansión, con sus pasillos adaptados y tecnología de punta, se había convertido en su fortaleza y su prisión. Los rumores sobre cómo había ocurrido realmente aquel accidente en la carretera a Cuernavaca nunca cesaron del todo. Algunos hablaban de un intento de sabotaje, otros de un elaborado montaje financiero. Lo cierto era que, tras el accidente, las acciones de MediaMex se habían disparado y la compañía había absorbido a 3 competidores menores. En la cocina, alejada del bullicio y el lujo, Dolores Ramírez limpiaba apresuradamente una bandeja derramada. A sus 35 años, llevaba más de 10 trabajando como empleada doméstica en la mansión Montero. Conocía cada rincón de aquella casa mejor que sus propios dueños, cada secreto susurrado tras puertas cerradas, cada gesto de desprecio disimulado. «Mamá, ¿puedo ir a ver la piscina?», preguntó una vocecita a su lado. Lupita, su hija de 7 años, la miraba con ojos expectantes. No era habitual que la niña la acompañara al trabajo, pero la escuela había cerrado por fumigación y Dolores no tenía con quién dejarla. «No, mi cielo, no debemos molestar a los señores ni a sus invitados», respondió Dolores, secándose las manos en el delantal. «Quédate aquí, quietecita. Doña Carmela te dio ese pastelito, ¿verdad? Termínatelo y luego puedes colorear». Lupita asintió, pero sus ojos brillantes ya reflejaban esa curiosidad incontenible que tanto preocupaba a su madre. La niña, con su vestido floreado de segunda mano y sus trenzas perfectamente peinadas, parecía fuera de lugar entre la opulencia de la mansión, como una mariposa sencilla entre joyas relucientes. Mientras tanto, en el jardín, la fiesta alcanzaba su punto álgido. La piscina olímpica, con su agua cristalina y sus bordes de mármol italiano, se había convertido en el centro de atención. Algunos invitados, ya desinhibidos por el alcohol, se habían animado a refrescarse. Las risas y conversaciones se mezclaban con la música de la orquesta contratada para la ocasión. Javier,
El hijo único de Enrique y Gabriela observaba todo desde un rincón, con la misma mirada distante de su padre. A sus 9 años, el niño ya mostraba la soledad y el aislamiento propios de los hijos de los poderosos. Educado en casa por tutores privados, rara vez interactuaba con otros niños. Su madre estaba demasiado ocupada con sus compromisos sociales. ¿Y su padre? Su padre había cambiado tanto desde el accidente. ¿Por qué no vas a jugar con los hijos de los Sánchez?, le preguntó su institutriz, una mujer severa contratada directamente desde España. No me interesan sus juegos, respondió Javier, acomodándose las gafas con un gesto que lo hacía parecer mucho mayor. Prefiero observar. Enrique, ajeno a los pensamientos de su hijo, maniobró su silla hacia el borde de la piscina. Quería observar más de cerca a los secretarios de Estado que conversaban animadamente sobre la próxima campaña electoral. El sol reflejado en el agua creaba destellos hipnóticos. Por un momento algo captó su atención en el fondo de la piscina. Parecía uno de los juguetes acuáticos que Javier nunca usaba. Inclinándose ligeramente hacia adelante, Enrique intentó ver mejor. Su silla, equipada con los controles más avanzados, respondía al más mínimo movimiento. Quizás fue un fallo del sistema, quizás un descuido. En cuestión de segundos, el equilibrio se perdió. El chapuzón fue estruendoso, pero nadie pareció notarlo. La música seguía sonando. Las conversaciones continuaban. Enrique Montero Vidal, el hombre más poderoso de los medios de comunicación mexicanos, se hundía lentamente en su propia piscina, incapaz de mover las piernas, con el peso de la silla, arrastrándolo hacia el fondo. A pocos metros de allí, escapada momentáneamente de la cocina, Lupita mordisqueaba su pastelito sentada en un banco cerca de la zona de servicio. Sus ojos curiosos recorrían el jardín, maravillados ante tanta elegancia y color. Fue entonces cuando vio algo que nadie más había notado: un gran chapoteo y luego burbujas en la superficie del agua azul turquesa. La niña se quedó inmóvil, con el pastelito a medio camino de su boca. Sus ojos se agrandaron cuando comprendió que lo que había visto era al señor de la casa, el hombre de la silla de ruedas, cayendo al agua. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer el pastel y corrió hacia la piscina. Nadie la vio acercarse. Nadie. Notó a la pequeña niña con vestido floreado que se detuvo un instante al borde del agua. Tomó aire y luego saltó sin vacilar hacia las profundidades azules. El agua estaba fría, a pesar del calor del día. Lupita, que había aprendido a nadar en los paseos dominicales al balneario público con su tío Raúl, abrió los ojos bajo el agua. La figura de don Enrique se hundía lentamente, con burbujas escapando de su boca. La niña nadó hacia él, con todas sus fuerzas, ignorando el peso de su vestido, la presión en sus oídos, el miedo natural ante la profundidad. Alcanzó primero la manga de su camisa, luego logró aferrarse a su cuello. Era pesado, mucho más de lo que su pequeño cuerpo podía manejar fácilmente, pero Lupita no se rindió. Pataleando con toda la fuerza de sus piernas, empezó a empujar hacia arriba, hacia la luz, hacia el aire. En la superficie la fiesta continuaba. Nadie había notado la ausencia del anfitrión. Nadie, excepto Javier, que habiendo perdido de vista a su padre por un momento, ahora buscaba con la mirada. Sus ojos se posaron en la piscina justo cuando una pequeña cabeza con trenzas emergía del agua, seguida por el rostro pálido e inconsciente de su padre. «¡Ayuda!», gritó Lupita con toda la fuerza de sus pulmones, mientras luchaba por mantener a flote al hombre. «El señor se está ahogando. ¡Ayuda!». El tiempo pareció detenerse. La música cesó abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia la piscina, donde una niña desconocida sostenía al poderoso Enrique Montero Vidal entre la vida y el abismo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. Los invitados, paralizados por la sorpresa, formaron un círculo alrededor de la piscina. Nadie se movía, nadie reaccionaba, como si la imagen de aquella niña humilde sosteniendo al magnate inconsciente fuera demasiado surrealista para procesarla. «¡Que alguien me ayude!», volvió a gritar Lupita, con la voz quebrada por el esfuerzo.
Sus pequeños brazos temblaban mientras luchaba por mantener la cabeza de don Enrique fuera del agua. Fue Javier quien reaccionó primero. El niño corrió hacia el borde de la piscina y gritó: «¡Mi papá! ¡Ayuden a mi papá!». Como despertando de un trance, varios hombres se lanzaron al agua. El jefe de seguridad, Ramón Cortés, fue el primero en llegar hasta Lupita y don Enrique. Con movimientos precisos, tomó al empresario de los brazos de la niña y comenzó a nadar hacia la orilla. Otro guardia ayudó a Lupita, que ahora liberada del peso, apenas podía mantenerse a flote, agotada por el esfuerzo. «Llamen a una ambulancia», ordenó Gabriela, que finalmente había comprendido lo que sucedía. Su rostro perfecto se había descompuesto en una máscara de pánico. «¡Rápido!». En cuestión de segundos, el jardín se convirtió en un caos organizado. Los guardias de seguridad despejaron el área alrededor de la piscina. Un médico que se encontraba entre los invitados se arrodilló junto a don Enrique y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Los demás invitados murmuraban entre sí, algunos filmando discretamente con sus celulares, otros llamando a sus contactos para ser los primeros en difundir la noticia. Dolores, que había escuchado los gritos desde la cocina, salió corriendo hacia el jardín. Su corazón se detuvo cuando vio a su hija, empapada y temblorosa, siendo sacada de la piscina por uno de los guardias. «¡Lupita!», gritó abriéndose paso entre la multitud. «¡Mi hija, déjenme pasar!». Cuando finalmente llegó hasta ella, Dolores envolvió a Lupita en sus brazos con tanta fuerza que la niña apenas podía respirar. «¿Qué hiciste, mi niña? ¿Qué hiciste?», susurraba, entre lágrimas de miedo y alivio. «El señor se estaba ahogando, mamá», explicó Lupita con los dientes castañeteando de frío. «Nadie lo vio caer. Yo estaba comiendo mi pastel y lo vi. Tenía que ayudarlo». Dolores miró hacia donde yacía don Enrique, rodeado ahora de personal médico. El empresario había comenzado a toser, expulsando agua, mientras el médico lo colocaba en posición lateral de seguridad. «Está respirando», anunció el médico, y un suspiro colectivo de alivio recorrió el jardín. «Pero necesita atención hospitalaria inmediata». Gabriela, que hasta ese momento había permanecido como petrificada, se acercó a su esposo y tomó su mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas, dejando surcos negros de rímel. «Enrique, mi amor», susurró, «estoy aquí». Los paramédicos llegaron con asombrosa rapidez. En menos de 10 minutos desde la caída, don Enrique estaba siendo colocado en una camilla, con un collarín cervical y una vía intravenosa ya instalada. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos permanecían cerrados. «Acompañaré a mi esposo en la ambulancia», declaró Gabriela, recomponiéndose rápidamente. Luego, dirigiéndose a Ramón, añadió: «Encárgate de todo aquí, que los invitados se retiren discretamente y...». Dudó un momento, mirando hacia donde Dolores abrazaba a Lupita. «Ocúpate de esa mujer y su hija. No quiero que hablen con nadie. Llévalas a la casa de servicio y que esperen allí». Ramón asintió, pero antes de que pudiera acercarse a Dolores y Lupita, Javier se adelantó. El niño, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas, se plantó frente a la pequeña. «Tú salvaste a mi papá», dijo con una voz tan formal que contrastaba con su evidente emoción. «Gracias». Lupita lo miró con curiosidad. Nunca había estado tan cerca del hijo de los patrones. «¿Se va a poner bien?», preguntó con genuina preocupación. «Sí», respondió Javier, aunque no podía estar seguro. «Gracias a ti». Ramón interrumpió el momento, colocando una mano firme sobre el hombro de Javier. «Joven, su madre quiere que la acompañe al hospital. La institutriz está preparando sus cosas». Javier asintió, pero antes de irse, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó. A Lupita. Era un pequeño robot de juguete, uno de sus tesoros. «Toma», dijo simplemente, y luego se alejó escoltado por la institutriz que ya había aparecido a su lado. Lupita miró el juguete con asombro, mientras Dolores la envolvía en su chal para protegerla del frío que comenzaba a sentir. Ramón se acercó a ellas con expresión severa. «Señora Ramírez,
Usted y su hija deben esperar en la casa de servicio. Órdenes de la señora. Mi hija está empapada y temblando, protestó Dolores. Necesito llevarla a casa, cambiarle de ropa. No pueden irse, insistió Ramón. No hasta que se aclare todo esto. Pueden usar el baño de servicio para que la niña se cambie. La señora Carmela les prestará ropa seca. Sin esperar respuesta, el jefe de seguridad las escoltó hacia la parte trasera de la mansión, donde se encontraban los cuartos de servicio. Algunos de los invitados los observaban con curiosidad mal disimulada, murmurando entre sí. En la pequeña habitación asignada al personal, Carmela, la cocinera, las recibió con preocupación. «Dios mío, Dolores, ¿qué pasó? Dicen que tu niña salvó al patrón». «Eso parece», respondió Dolores, ayudando a Lupita a quitarse el vestido empapado. «Mi pequeña valiente casi me mata del susto». Carmela envolvió a Lupita en una toalla grande y comenzó a secarle el pelo con cuidado. «Eres una heroína, chiquita», le dijo con admiración. «Has hecho algo muy grande hoy». Lupita, que comenzaba a sentir el agotamiento después de la adrenalina, simplemente sonrió. «El niño me regaló su robot», dijo, mostrando el juguete que había mantenido firmemente agarrado. Mientras tanto, en la mansión, los invitados comenzaban a retirarse. El festejo había terminado abruptamente, pero todos se marchaban con una historia sensacional que contar. Para mañana, todo México estaría hablando del millonario que casi se ahoga en su propia fiesta y la niña humilde que lo salvó. En Mineus, el hospital privado más exclusivo de Polanco, don Enrique fue ingresado directamente a cuidados intensivos. Los médicos trabajaban con la eficiencia que solo el dinero y el poder podían garantizar. Gabriela y Javier esperaban en una sala privada, atendidos por el director del hospital en persona. «Su esposo está estable, señora Montero», informó el médico jefe. «Ha tenido mucha suerte. Unos minutos más bajo el agua y estaríamos hablando de daño cerebral irreversible». «¿Cuándo podré verlo?», preguntó Gabriela, recompuesta ya en su papel de esposa devota. «En unos momentos. Está consciente y ha preguntado por una niña». Gabriela frunció el ceño. «¿Una niña?» «Sí, insiste en hablar con la niña que lo salvó. Parece bastante alterado por ello». Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. «Se llama Lupita. Es la hija de una de las empleadas de la casa». Gabriela miró a su hijo con sorpresa. «¿Cómo sabes su nombre?» «Papá habla de ella a veces. La ha visto cuando va a la cocina. Dice que es la única en la casa que no lo mira con lástima». Esta revelación dejó a Gabriela momentáneamente sin palabras. Su esposo, el frío y distante Enrique Montero, había notado a la hija de una empleada doméstica. ¿Había hablado de ella con su hijo? Antes de que pudiera procesar esta información, su teléfono sonó. Era Ricardo Fuentes, el abogado personal de Enrique y mano derecha en todos sus negocios. «Gabriela, esto es un desastre mediático. Las redes están explotando. Necesitamos controlar la narrativa inmediatamente». «¿Qué propones?», preguntó ella, alejándose de Javier para que no escuchara. «La niña. Necesitamos a esa niña. Esta historia puede hundirnos o salvarnos, dependiendo de cómo la manejemos». Gabriela miró a través de la ventana de la sala de espera. La noche había caído sobre la Ciudad de México y las luces titilantes se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa inmensa ciudad, periodistas hambrientos ya estarían tecleando el nombre de Enrique Montero en sus computadoras, buscando un ángulo para la gran noticia del día. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Dolores despertó en la incómoda silla de la casa de servicio. No le habían permitido regresar a su pequeño apartamento en Iztapalapa la noche anterior. Lupita dormía profundamente en la cama estrecha, abrazada al robot de juguete que Javier le había regalado. El teléfono de Dolores vibró. Era un mensaje de su hermana, Consuelo. ¿Es cierto lo que dicen en las noticias? Lupita salvó al millonario Montero. Todo el mundo está hablando de eso. Dolores suspiró. Así que la noticia ya se había propagado. No le sorprendía. En una ciudad donde los chismes viajaban más rápido que el metro,
Una historia así debía estar en boca de todos. Lo que le preocupaba era lo que esto significaría para ellas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmela entró, con una bandeja de desayuno y expresión de asombro. «Dolores, no vas a creer lo que está pasando. Hay periodistas en la entrada de la mansión. Hasta helicópteros de televisión sobrevolando. Todos quieren hablar con Lupita». «¿Qué?». Dolores se levantó de un salto. «No pueden hablar con mi hija. Es solo una niña». «Lo sé, pero...». Carmela dejó la bandeja y sacó su celular. «Mira, ya están transmitiendo en vivo. La están llamando la pequeña heroína de las lomas». En la pantalla del teléfono, una presentadora narraba emocionada. En un giro digno de telenovela, Guadalupe Ramírez, una niña de apenas 7 años, hija de una empleada doméstica, salvó ayer la vida del magnate de los medios Enrique Montero Vidal, cuando éste cayó accidentalmente a la piscina de su mansión durante una exclusiva recepción. Fuentes cercanas aseguran que la pequeña se lanzó sin dudar al agua, logrando mantener a flote al empresario hasta que llegó la ayuda. Don Enrique, quien quedó paralítico tras un misterioso accidente hace 2 años, se encuentra estable en el Hospital Ángeles. Seguiremos informando desde el lugar de los hechos. Dolores apagó el video, horrorizada. «Esto es una locura. Tenemos que irnos de aquí». «No pueden irse», dijo una voz desde la puerta. Ricardo Fuentes, el abogado de los Montero, las observaba con una sonrisa calculada. Alto, delgado, con un traje impecable a pesar de la hora temprana, emanaba esa confianza propia de quienes están acostumbrados a salirse con la suya. «Buenos días, señora Ramírez. Necesitamos hablar». «¿Quién es usted?», preguntó Dolores, instintivamente poniéndose entre el hombre y su hija, que comenzaba a despertar. «Ricardo Fuentes, asesor legal de la familia Montero», respondió él, extendiendo una mano que Dolores no estrechó. «La señora Gabriela me ha enviado para discutir la situación». «No hay nada que discutir», respondió Dolores firmemente. «Mi hija hizo lo que cualquier persona decente habría hecho. Ahora nos iremos a casa». Ricardo soltó una risa suave. «Me temo que no es tan sencillo, señora Ramírez. Esta historia ya es nacional. Su hija es la sensación del momento. Y don Enrique ha expresado su deseo de agradecerle personalmente». Lupita se incorporó en la cama, frotándose los ojos. «¿Vamos a ver al señor, mamá? ¿Está bien?». Ricardo sonrió a la niña. «Está mucho mejor gracias a ti, pequeña. Y sí, quiere verte. De hecho, está bastante insistente al respecto». Dolores no confiaba en aquella sonrisa. Había trabajado suficiente tiempo para los ricos como para reconocer cuando estaban tratando de manipular una situación. «Mi hija necesita descansar. Ha pasado por mucho». «Por supuesto», concedió Ricardo. «Pero debo insistir en que permanezcan aquí, por su propia seguridad. Hay demasiada prensa afuera y créame, no querrá exponerse ni exponer a su hija a ese circo mediático». Antes de que Dolores pudiera responder, el teléfono de Ricardo sonó. Tras una breve conversación, su rostro se iluminó. «Excelentes noticias. Don Enrique ha sido dado de alta. Estará en casa en 1 hora. Y quiere que ustedes estén presentes para recibirlo». Mientras tanto, en el hospital, Enrique terminaba de vestirse con la ayuda de un enfermero. A pesar de la insistencia de los médicos para que permaneciera al menos un día más en observación, había decidido regresar a casa de inmediato. Su determinación era férrea. «¿Está seguro de esto, señor?», preguntó Gabriela, observando con preocupación cómo ayudaban a su esposo a sentarse en la silla de ruedas. «Los médicos recomiendan...». «Los médicos siempre exageran», cortó Enrique. Su voz sonaba ronca pero firme. «Estoy perfectamente, y hay asuntos que necesito atender». «Si te refieres a la niña, Ricardo ya está en la mansión hablando con ellas». Enrique la miró con frialdad. «¿Qué exactamente le has pedido? ¿Qué haga?». Gabriela se tensó ante el tono. «Nada impropio, si es lo que insinúas. Simplemente manejar la situación para que no se convierta en un escándalo mayor. La prensa está enloquecida con esta historia. Necesitamos controlarla». «La prensa», murmuró Enrique,
con una sonrisa irónica. Qué conveniente, ¿no? Mi casi ahogamiento y el rescate heroico, justo cuando necesitábamos desviar la atención del caso Televenza. Gabriela palideció. No digas esas cosas ni en broma, Enrique. Las paredes oyen. Oh, lo sé perfectamente, respondió él, dirigiéndose hacia la puerta en su silla motorizada. Siempre oyen lo que queremos que oigan. En la mansión, Dolores había accedido finalmente a quedarse, pero solo hasta que Lupita pudiera agradecer personalmente a don Enrique. Luego insistirían en volver a su hogar. Sin embargo, mientras desayunaban bajo la mirada vigilante de Ricardo, Lupita parecía cada vez más emocionada con la idea de ver de nuevo al señor de la casa. ¿Crees que le gustará verme, mamá?, preguntó, balanceando sus pies que no alcanzaban el suelo. Nunca había hablado con él antes. Estoy segura de que estará muy agradecido, mi cielo, respondió Dolores, acariciando su cabello. Pero recuerda que sigue siendo el patrón y debemos ser respetuosas. La señora Gabriela me dijo que puedo llamarlo don Enrique, intervino Carmela, mientras servía más jugo. Dice que después de tantos años ya somos como de la familia. Dolores contuvo una respuesta sarcástica. Sabía perfectamente que, para personas como los Montero, los empleados nunca serían como de la familia, sin importar cuánto tiempo llevaran trabajando para ellos. Eran simplemente útiles, como los muebles o los electrodomésticos. Pero había algo en todo esto que no encajaba. ¿Por qué tanto interés en Lupita? ¿Por qué no simplemente agradecerles y dejarlas ir? La incomodidad de Dolores crecía por momentos. Ya llegaron, anunció uno de los guardias entrando apresuradamente. El helicóptero acaba de aterrizar en la azotea. Ricardo se puso de pie inmediatamente. Perfecto. Señora Ramírez, usted y su hija vendrán conmigo a la sala principal. Don Enrique las recibirá allí. La opulenta sala principal de la mansión, Montero resplandecía bajo la luz matinal que entraba por los ventanales. Muebles de diseñador, obras de arte contemporáneo y antigüedades mexicanas creaban un ambiente de lujo estudiado. Dolores, que normalmente solo entraba allí para limpiar, se sentía fuera de lugar con su sencillo uniforme. Lupita, sin embargo, miraba todo con asombro infantil. Las puertas del ascensor privado se abrieron y Enrique apareció en su silla de ruedas, seguido de Gabriela y Javier. A pesar del episodio del día anterior, el empresario lucía impecable en un traje hecho a medida. Solo un ligero enrojecimiento en los ojos delataba lo sucedido. «Ahí está mi salvadora», declaró, con una sonrisa que rara vez mostraba. Su voz, normalmente fría y autoritaria, sonaba casi cálida. Lupita dio un paso al frente, súbitamente tímida. «Buenos días, señor», dijo en voz baja, recordando las instrucciones de su madre. «Acércate, pequeña. No tengas miedo», la animó Enrique, extendiendo una mano. «Quiero agradecerte personalmente lo que hiciste ayer. Me salvaste la vida». Lupita se acercó cautelosamente, bajo la mirada atenta de todos. Cuando estuvo junto a la silla de ruedas, Enrique tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Sabes, muy pocas personas en mi vida han hecho algo por mí sin esperar nada a cambio», dijo mirándola intensamente. «Eres valiente, Lupita, mucho más valiente que todos esos adultos que estaban allí y no hicieron nada». «Solo hice lo que debía hacer, señor», respondió Lupita, con una sencillez que contrastaba con la solemnidad del momento. Enrique soltó una carcajada genuina, sorprendiendo a todos. «Exactamente. Hiciste lo que debía hacerse, sin calcular, sin dudar. Eso es extraordinario en este mundo. Créeme». Gabriela, que había permanecido en silencio, se adelantó con una sonrisa tensa. «Estamos eternamente agradecidos, Lupita, y queremos demostrarlo». Miró a Ricardo, quien asintió y sacó una carpeta de su maletín. «La familia Montero quiere ofrecerles una compensación por este acto heroico», anunció el abogado dirigiéndose a Dolores. «Una suma considerable que les permitiría vivir cómodamente, además de una beca completa para Lupita en el colegio americano. Por supuesto, a cambio de discreción absoluta respecto a ciertos detalles del incidente». Dolores frunció el ceño.
¿Qué detalles? Nada importante, intervino rápidamente Gabriela. Simplemente preferimos manejar la narrativa de manera controlada. Es lo mejor para todos, incluidas ustedes. También nos gustaría que Lupita participara en algunas apariciones públicas con don Enrique, continuó Ricardo. Conferencias, de prensa, entrevistas, ese tipo de cosas. La historia de la pequeña heroína y el magnate agradecido es oro puro en términos de relaciones públicas. Dolores sintió que algo no estaba bien. No quiero exponer a mi hija a ese tipo de atención. Es solo una niña. Precisamente por eso debe estar protegida bajo nuestro ala, insistió Gabriela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Piénselo, señora Ramírez. Su hija tendrá oportunidades que usted jamás podría ofrecerle. Educación, contactos, un futuro asegurado. Mientras los adultos discutían, Lupita notó que Javier la observaba fijamente. El niño le hizo una seña discreta para que se acercara, aprovechando que todos estaban concentrados en la conversación. «Mi papá nunca sonríe así», susurró Javier cuando Lupita se acercó. «Le agradas de verdad». «¿Por qué tu mamá parece enojada entonces?», preguntó Lupita percibiendo la tensión en el ambiente. Javier se encogió de hombros. «Siempre está así, más desde el accidente de papá». «¿Qué le pasó?». «Un accidente en la carretera, pero…». Javier miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Escuché a mamá hablando con el tío Ricardo. Dijeron algo sobre que fue conveniente. No entendí bien». Lupita iba a preguntar más, pero en ese momento Enrique alzó la voz interrumpiendo la discusión entre Gabriela, Ricardo y Dolores. «Basta», exclamó golpeando el brazo de su silla. «No vamos a presionar a nadie. Tengo una propuesta diferente». Se giró hacia Dolores. «Señora Ramírez, ¿qué le parecería si su hija viniera a visitarme regularmente? Digamos, 3 veces por semana, como una especie de compañía terapéutica. Los médicos insisten en que necesito estimulación social y su hija…». Miró a Lupita con algo parecido al afecto. «Tiene una energía especial. Le pagaré generosamente por su tiempo, por supuesto». Dolores observaba con inquietud cómo su hija organizaba cuidadosamente los libros de cuentos en su mochila. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en la piscina, y la visita de Lupita a la mansión Montero se había convertido en una rutina. 3 veces por semana, tal como había propuesto don Enrique, un chofer las recogía en su modesto apartamento de Iztapalapa y las llevaba hasta las lomas de Chapultepec, donde Lupita pasaba 2 horas con el empresario, mientras Dolores esperaba nerviosamente en la cocina con Carmela. «¿Estás segura de que quieres ir hoy, mi cielo?», preguntó Dolores, ajustando el listón en las trenzas de su hija. «Si estás cansada, podemos llamar y cancelar». «No, mamá, le prometí a don Enrique que le leería el final de La Cenicienta hoy», respondió Lupita, cerrando su mochila. «Además, Javier dijo que me mostraría su colección de robots». Dolores suspiró. No podía negar que estas visitas habían traído cambios positivos a sus vidas. El sueldo que recibía ahora era 3 veces mayor que antes, y Lupita había comenzado a asistir al prestigioso Colegio Americano, donde rápidamente se destacaba por su inteligencia y entusiasmo. Pero algo seguía inquietándola. La obsesión de los Montero, especialmente de Enrique, con su hija parecía excesiva. El timbre sonó puntualmente a las 4 de la tarde. El chofer, un hombre silencioso llamado Héctor, las esperaba junto a la lujosa camioneta blindada. Como siempre, varias vecinas se asomaban disimuladamente para observar el espectáculo. La humilde empleada doméstica y su hija subiendo a un vehículo que costaba más que todo el edificio donde vivían. Durante el trayecto, Lupita parloteaba emocionada sobre su día en la escuela, mientras Dolores observaba por la ventana cómo la ciudad cambiaba gradualmente. De los barrios populares con sus mercados bulliciosos y edificios apretados, a las amplias avenidas bordeadas de árboles, hasta llegar a las mansiones amuralladas de las lomas, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros, exóticos en jardines meticulosamente diseñados. Al llegar a la mansión Montero,
Lupita saltó del vehículo con la familiaridad de quien regresa a un lugar conocido. Ramón, el jefe de seguridad que antes las había mirado con recelo, ahora las saludaba con respeto. «Buenas tardes, señorita Lupita, señora Ramírez. Don Enrique las espera en la biblioteca». La biblioteca era una estancia imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y contenían desde incunables hasta primeras ediciones de literatura contemporánea. En el centro, junto a amplios ventanales que daban al jardín, Enrique Montero esperaba en su silla de ruedas con una mesa de ajedrez preparada frente a él. «Ahí está mi pequeña salvadora», exclamó al ver entrar a Lupita. Su rostro, normalmente severo, se iluminaba visiblemente en presencia de la niña, justo a tiempo para nuestra partida. «Buenas tardes, don Enrique», saludó Lupita formalmente, como le había enseñado su madre, aunque enseguida su formalidad se disolvió en una sonrisa. «Traje la Cenicienta para terminar de leérsela». «Excelente», respondió él, indicándole que se acercara. «Pero primero el ajedrez. Estoy decidido a ganarte hoy». Dolores observaba la escena desde la puerta, aún incómoda con dejar a su hija a solas con aquel hombre poderoso. Pero Enrique parecía genuinamente encariñado con Lupita, y la niña, lejos de temerle, se había acostumbrado rápidamente a su presencia. «Puede retirarse, señora Ramírez», dijo Enrique sin mirarla, completamente enfocado en colocar las piezas de ajedrez. «Carmela la espera en la cocina. Traeremos a Lupita cuando terminemos nuestra sesión». Dolores asintió, y tras una última mirada a su hija, se dirigió a la cocina donde, efectivamente, Carmela la esperaba con café recién hecho y una expresión cómplice. «Ese hombre está completamente transformado», comentó la cocinera mientras servía el café. «Nunca lo había visto así, tan humano. Tu niña ha obrado un milagro, Dolores». «Eso parece», respondió Dolores, sin poder evitar cierta aprensión. «Pero no entiendo por qué. ¿Qué tiene Lupita que lo fascina tanto?». Carmela se inclinó hacia ella, bajando la voz aunque estaban solas. «Dicen que don Enrique nunca se ha recuperado realmente del accidente. No físicamente, sino aquí», señaló, «su cabeza. Que la parálisis lo amargó tanto que se volvió casi un monstruo, hasta que tu Lupita lo salvó. Quizás es tan simple como eso. Le devolvió la fe en la humanidad». «Oh, quizás hay algo más», murmuró Dolores, recordando los extraños comentarios que Lupita había compartido sobre conversaciones entre Javier y su padre. «Algo que no estamos viendo». En la biblioteca, Lupita movía cuidadosamente su alfil, provocando un gruñido de frustración en Enrique. «Jaque mate en 3 movimientos», anunció la niña, aplaudiendo con entusiasmo. «Imposible», protestó él estudiando el tablero con incredulidad. «¿Quién te enseñó a jugar así?» «Mi tío Raúl», respondió Lupita con sencillez. «Jugamos todos los domingos después de la misa». Enrique la observó con curiosidad. «Eres extraordinaria, Lupita. La mayoría de los adultos que conozco no podrían derrotarme así». La niña se encogió de hombros, sin darle mayor importancia. Para ella, esto era simplemente un juego, no una demostración de inteligencia o estrategia. «¿Puedo leerle la Cenicienta ahora?». Enrique asintió, acomodándose en su silla mientras Lupita sacaba el libro de su mochila. Sin embargo, antes de que pudiera abrirlo, la puerta de la biblioteca se abrió y Gabriela entró con paso decidido. «Enrique, necesitamos hablar sobre la gala benéfica del viernes», anunció, deteniéndose al ver a Lupita. «Oh, no sabía que la niña estaba aquí». «Es martes», respondió Enrique secamente. «Lupita siempre viene los martes, jueves y sábados. Lo sabes perfectamente». Gabriela sonrió con tensión. «Por supuesto. ¿Cómo estás hoy, Lupita?» «Muy bien, señora», respondió la niña educadamente, aunque su entusiasmo había disminuido visiblemente. «Estamos en medio de una sesión», continuó Enrique, evidentemente molesto por la interrupción. «Lo que sea que necesites discutir puede esperar». «De hecho, no puede», insistió Gabriela. «Es sobre la entrevista de mañana. El periodista quiere incluir a Lupita en la conversación». Enrique frunció el ceño. «Ya hablamos de eso. Nada de exposición mediática para la niña. Fue parte del acuerdo con su madre».
Las circunstancias han cambiado, replicó Gabriela con una sonrisa tensa. La historia del millonario salvado por la hija de su empleada sigue generando interés. Televisa quiere hacer un especial. Podría ser muy beneficioso para la imagen de la empresa, especialmente ahora con el caso Televen. Basta, interrumpió Enrique, golpeando el brazo de su silla. No hablaremos de eso aquí. Lupita observaba el intercambio con ojos atentos, captando más de lo que los adultos imaginaban. Había notado cómo la atmósfera cambiaba cuando mencionaban el caso o la investigación, palabras que siempre quedaban a medias, interrumpidas por miradas significativas. Gabriela pareció recordar súbitamente la presencia de la niña. Lupita, querida, ¿por qué no vas a buscar a Javier? Creo que está en la sala de juegos. Los adultos necesitamos hablar. Pero estábamos a punto de leer, protestó Lupita, mirando a Enrique, en busca de apoyo. Para su sorpresa, el empresario asintió. Ve con Javier, pequeña, continuaremos nuestra lectura después. Decepcionada, Lupita recogió su libro y salió de la biblioteca, no sin antes captar la expresión tensa de Enrique y la sonrisa forzada de Gabriela. En lugar de dirigirse directamente a la sala de juegos, la curiosidad la llevó a detenerse junto a la puerta entreabierta, escuchando la conversación que ahora continuaba en tono más acalorado. Completamente inapropiado exponer a la niña. Así, decía Enrique, no es un peón en tu juego de relaciones públicas, Gabriela. ¿Mi juego? Todo esto es por ti, Enrique, por tus decisiones, por tus negocios cuestionables. La investigación avanza y necesitamos toda la simpatía pública que podamos conseguir. La imagen del magnate paralítico, salvado por una niña inocente, es perfecta. ¿Negocios cuestionables? La voz de Enrique se volvió peligrosamente suave. Te recuerdo que tú estabas perfectamente al tanto de todo. Los desvíos a Panamá, las empresas fantasma, el caso Televenza, tu firma está en esos documentos tanto como la mía. Lupita no entendía completamente lo que escuchaba, pero sabía que era importante. Empresas fantasma, desvíos, firmas, en documentos. Sonaba como las películas de espías que a veces veía con su tío Raúl. «¿Espiando, pequeña?» La voz de Javier la sobresaltó. El niño había aparecido silenciosamente a su lado, con una expresión que mezclaba diversión y complicidad. «Yo también lo hago a veces. Se aprenden cosas interesantes, ¿verdad?» Lupita se sonrojó, avergonzada por haber sido descubierta. «No estaba espiando, solo...» «Está bien», la tranquilizó Javier. «Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Intrigada, Lupita siguió al niño a través de los largos pasillos de la mansión hasta llegar a una habitación que nunca había visitado antes, el despacho privado de Enrique Montero. «No deberíamos estar aquí», susurró Lupita nerviosa. «Nadie lo sabrá», respondió Javier cerrando la puerta tras ellos. «Además es importante. Tiene que ver con el accidente de mi papá». «¿El de la piscina?» «No, el de hace 2 años, el que lo dejó en silla de ruedas». Javier se acercó a un elegante escritorio de caoba y, para sorpresa de Lupita, abrió uno de los cajones con una pequeña llave que sacó de su bolsillo. «Encontré esto hace unos días. Creo que deberías verlo». Lo que Javier extrajo del cajón era una carpeta llena de documentos y fotografías. En una de ellas, claramente tomada de forma clandestina, se veía a Enrique Montero de pie, caminando por lo que parecía ser la terraza de una casa de playa. «¿Tu papá puede caminar?», preguntó Lupita confundida. «Esa es la cuestión», respondió Javier, con una madurez impropia de sus 9 años. «Esta foto es de hace 6 meses, después del supuesto accidente que lo dejó paralítico». Los ojos de Lupita se abrieron con asombro. «Pero entonces...» «Exacto, todo es una mentira». Javier pasó varias páginas de documentos complejos que Lupita no podía entender. «No sé qué significa todo esto, pero escuché a mi tío Ricardo hablar con mamá. Dijeron que el accidente fue necesario para desviar la atención de algo llamado el caso Televenza. Y ahora con lo que pasó en la piscina,
Un ruido en el pasillo los sobresaltó. Rápidamente Javier guardó los documentos en el cajón y lo cerró con llave. No le digas a nadie lo que viste, Lupita. Podría ser peligroso. Aquella noche, Dolores notó algo diferente en su hija. Durante la cena, Lupita permanecía inusualmente silenciosa, jugando con su comida en lugar de devorarla con su habitual apetito. ¿Pasó algo hoy con don Enrique, mi cielo?, preguntó Dolores, colocando una mano sobre la de su hija. Lupita levantó la mirada dudando visiblemente. Sus grandes ojos oscuros, normalmente chispeantes de alegría, reflejaban una confusión impropia de sus 7 años. «Mamá, ¿las personas pueden fingir estar enfermas?». La pregunta tomó por sorpresa a Dolores. «Bueno, a veces los niños fingen estar enfermos para no ir a la escuela», respondió con cautela. «¿Por qué lo preguntas?». Lupita volvió a bajar la mirada hacia su plato. «Por nada», murmuró. Dolores conocía bien a su hija. Ese «por nada» significaba exactamente lo contrario. Con suavidad, levantó el mentón de Lupita para que la mirara a los ojos. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea que te preocupe». Lupita pareció debatirse internamente antes de responder. «Es que Javier me mostró algo hoy, algo sobre su papá». «¿Qué te mostró?». La niña bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharlas en su pequeño apartamento. «Una foto donde don Enrique está caminando, después del accidente que lo dejó en silla de ruedas». Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás segura de lo que viste, Lupita?». «Sí, mamá. Y había muchos papeles con nombres de empresas. Javier dijo que su papá fingió el accidente para desviar la atención de algo». Dolores se levantó abruptamente, llevando los platos al fregadero para ocultar su turbación. Su mente trabajaba aceleradamente. Siempre había sentido que algo no encajaba en la historia de los Montero, en su repentino interés por Lupita, tras el incidente de la piscina. Si lo que su hija decía era cierto... «Lupita», dijo finalmente volviendo a la mesa y tomando las manos de su hija, «quiero que me escuches con mucha atención. No debes hablar de esto con nadie más, ni con tus amigos del colegio, ni con los profesores, y especialmente no con nadie en la casa de los Montero. ¿Me entiendes?». La niña asintió, asustada por la seriedad de su madre. «¿Hice algo malo?». «¿Mamá?». «No, mi cielo, no hiciste nada malo», la tranquilizó Dolores abrazándola. «Pero a veces los adultos hacen cosas complicadas, cosas que no están bien. Hey, si don Enrique está fingiendo su parálisis». No terminó la frase, pero su mente completaba las implicaciones. Fraude, manipulación, posiblemente delitos financieros. Y ahora ellas, sin quererlo, estaban en medio de todo. Esa misma noche, después de acostar a Lupita, Dolores llamó a su hermano, Raúl. Contador de profesión y el único en la familia con estudios universitarios, Raúl siempre había sido su consejero en momentos difíciles. «Necesito tu ayuda», le dijo sin preámbulos. «Es sobre los Montero. Los millonarios para los que trabajas, ¿qué pasa con ellos?». Dolores le contó todo: el incidente de la piscina, el extraño interés de Enrique en Lupita y finalmente lo que la niña había visto en el despacho. «Esto es muy serio, Dolores», respondió Raúl tras un largo silencio. «Si lo que dice Lupita es cierto, estaríamos hablando de un fraude a gran escala. Fingir una discapacidad, probablemente para manipular el mercado de valores o desviar la atención de otros delitos. ¿Qué debo hacer? No quiero seguir exponiendo a Lupita a esa familia, pero tampoco puedo simplemente dejar de llevarla. El contrato que firmé, ese contrato probablemente no valdría nada si se demostrara que se basa en un engaño», interrumpió Raúl. «Pero no podemos actuar precipitadamente. Necesitamos más información». «¿Más información? ¿Cómo vamos a conseguirla?». «Tengo un amigo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Puedo preguntarle discretamente si hay alguna investigación abierta sobre Mediamex o sobre Enrique Montero. Mientras tanto, tú y Lupita deben seguir como si nada hubiera cambiado. No levanten sospechas». Dolores aceptó a regañadientes. La idea de seguir llevando a su hija a esa casa, sabiendo lo que ahora sabía, le revolvía el estómago. Pero Raúl tenía razón.
Actuar precipitadamente podría ser peligroso. A la mañana siguiente, mientras preparaba a Lupita para el colegio, Dolores se sorprendió al recibir una llamada de la mansión Montero. Ya era la propia Gabriela quien la solicitaba urgentemente. «Necesito que venga a la mansión esta tarde, señora Ramírez», dijo con tono imperioso. «Sin Lupita, hay asuntos importantes que debemos discutir». El corazón de Dolores se aceleró. ¿Acaso Javier había revelado lo sucedido en el despacho? ¿Sabían los Montero que ella y Lupita estaban al tanto de su secreto? «Por supuesto, señora Montero», respondió manteniendo la calma. «Estaré allí después de dejar a Lupita en Memphis sus clases de ballet». Tras dejar a su hija en la academia de danza, Dolores se dirigió a la mansión con el estómago encogido por la ansiedad. Durante el trayecto, llamó a Raúl para informarle de la situación. «Ten cuidado», le advirtió su hermano. «No reveles lo que sabemos. Escucha lo que tienen que decir y mantén la calma. Por cierto, mi contacto en la comisión me confirmó que efectivamente hay una investigación en curso sobre MediaMex por presunto fraude financiero, algo relacionado con una empresa llamada Televenza». La mansión parecía inusualmente silenciosa. Cuando Dolores llegó, Ramón la escoltó directamente al despacho de Enrique, donde el empresario la esperaba junto a Gabriela y Ricardo Fuentes. «Señora Ramírez, gracias por venir tan rápidamente», saludó Enrique, indicándole que tomara asiento frente a su escritorio. El mismo escritorio donde, según Lupita, se guardaban las evidencias de su engaño. «Hemos estado muy satisfechos con el arreglo que tenemos respecto a Lupita», comenzó Gabriela, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Su hija ha sido una verdadera bendición para esta familia. Especialmente para mí», añadió Enrique con una expresión que Dolores ahora encontraba difícil de leer. ¿Era genuino afecto o parte de su elaborada farsa? Su compañía ha mejorado significativamente mi estado de ánimo, según confirman mis médicos. Ricardo Fuentes, siempre impecable en su traje, tomó la palabra. «Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de formalizar nuestra relación con ustedes de manera más permanente». «¿Qué quiere decir?», preguntó Dolores manteniendo un tono neutro. «Queremos ofrecerle una posición como ama de llaves principal de la mansión», explicó Gabriela. «Con alojamiento incluido para usted y Lupita. Tendrían su propio apartamento en el ala este, completa privacidad y, por supuesto, un salario considerablemente mayor. La educación de Lupita seguiría siendo nuestra prioridad», continuó Enrique. «Pero además me gustaría nombrarla oficialmente como mi acompañante terapéutica con todos los beneficios legales que eso conlleva». Dolores mantuvo su expresión, neutral aunque su mente analizaba frenéticamente la situación. ¿Por qué este repentino interés en tenerlas viviendo en la mansión? Era una forma de controlarlas, de mantenerlas vigiladas. «Es muy generoso de su parte», respondió cautelosamente. «Pero estamos muy cómodas en nuestro apartamento. Lupita tiene sus amigos en el barrio, sus primos viven cerca». «Entendemos su apego a su comunidad», interrumpió Ricardo, «pero piense en las ventajas para Lupita. Aquí tendría acceso a tutores privados, instalaciones de primera clase, contactos que podrían asegurar su futuro. ¿No es eso lo que cualquier madre desearía para su hija?». Dolores sintió la presión de las miradas fijas en ella. «Necesitaría tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Es una decisión importante que afectaría toda nuestra vida». «Por supuesto», concedió Enrique, aunque su tono sugería cierta impaciencia. «Tómese el fin de semana para considerarlo, pero debo insistir en que es la mejor opción para todos, especialmente con la atención mediática que nuestra historia sigue generando». «A propósito», intervino Gabriela con una sonrisa tensa, «hay una gala benéfica el próximo viernes en el Museo Soumaya. Nos encantaría que Lupita nos acompañara. Sería su primera aparición pública oficial como parte de nuestra familia». La elección de palabras hizo que Dolores se tensara. «¿Parte de su familia?». «Una manera de hablar», aclaró rápidamente Ricardo. «Pero sí, la prensa estaría presente y creemos que sería una excelente oportunidad para presentar a Lupita como la niña que salvó a don Enrique. Una historia inspiradora que, francamente,
todos necesitamos en estos tiempos difíciles. Dolores comprendió entonces que no se trataba de una invitación, sino de una exigencia disfrazada. Los Montero necesitaban a Lupita como parte de su estrategia de relaciones públicas, como una cortina de humo para desviar la atención de la investigación que, según Raúl, estaba en curso. «Lo consultaré con Lupita», respondió, sabiendo que necesitaba ganar tiempo. Como ustedes comprenderán, es una niña tímida y una aparición pública podría ser abrumadora para ella. Estoy seguro de que sabrá prepararla adecuadamente, dijo Enrique con un tono que ahora sonaba claramente amenazador. Después de todo, su futuro, el de ambas, depende en gran medida de su cooperación. Al salir de la mansión, Dolores sentía que las piernas apenas la sostenían. La velada amenaza de Enrique resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si se negaba? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar los Montero para mantener su farsa? Mientras esperaba el autobús, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Ramírez». La voz al otro lado era grave, profesional. «Mi nombre es Felipe Ordóñez, investigador especial de la Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos hablar sobre Enrique Montero y el caso Televenza. Su nombre ha aparecido en nuestra investigación». Dolores sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Mi nombre? ¿Por qué? No puedo discutirlo por teléfono. ¿Podríamos reunirnos en un lugar discreto? Es urgente y podría ser beneficioso para usted y su hija». Con el corazón martilleando en su pecho, Dolores acordó encontrarse con el investigador esa misma tarde, en una cafetería del centro. Mientras abordaba el autobús, no podía evitar mirar por encima del hombro, con la incómoda sensación de que alguien la observaba, y no se equivocaba. A una distancia prudente, un automóvil negro con vidrios polarizados comenzaba a seguirla. La cafetería Sanborns del centro histórico bullía de actividad a esa hora de la tarde. Turistas, oficinistas y estudiantes llenaban las mesas, creando el ambiente perfecto para una conversación que requería discreción entre el murmullo general. Dolores, sentada en un rincón apartado, revolvía nerviosamente su café mientras escaneaba a cada persona que entraba por la puerta. «Señora Ramírez». Un hombre de mediana edad, con traje oscuro y expresión seria, se detuvo frente a su mesa. «Felipe Ordóñez, Fiscalía Anticorrupción. Gracias por aceptar reunirse conmigo». Dolores asintió, indicándole que tomara asiento. Había dejado a Lupita con Consuelo, su hermana, inventando una cita médica como excusa. Cuanto menos supiera la niña de todo esto, mejor. «¿Cómo supo quién soy?», preguntó Dolores una vez que el hombre se sentó. «Su nombre apareció en documentos relacionados con la investigación», explicó Ordóñez mostrando discretamente una identificación oficial. Más específicamente, en un contrato inusual firmado con Enrique Montero hace 3 semanas. «El acuerdo para que Lupita lo visitara», murmuró Dolores. «Pero eso no tiene nada que ver con el caso Televenza», completó Ordóñez bajando la voz. «No directamente, quizás, pero lo que nos llamó la atención fue el momento. ¿Sabe lo que es Televenza, señora Ramírez?». Dolores negó con la cabeza. Había escuchado el nombre, mencionado varias veces, pero nunca había entendido su significado. «Televenza era una compañía venezolana de telecomunicaciones», explicó el investigador. «Hace 3 años, Mediamex, la empresa de Montero, anunció su adquisición por una suma astronómica. Los accionistas estaban encantados, las acciones se dispararon. El problema es que Televenza, al menos en la forma en que Montero la presentó, nunca existió realmente. ¿Una empresa fantasma? Exactamente. Un elaborado montaje para desviar fondos, inflar artificialmente el valor de Mediamex y canalizar dinero a cuentas offshore en Panamá. Estamos hablando de un fraude de cientos de millones de dólares». Dolores sintió que le faltaba el aire, y el accidente que lo dejó paralítico ocurrió precisamente cuando nuestra investigación comenzaba a tomar forma, confirmó Ordóñez. «Demasiado conveniente, ¿no cree? Un empresario poderoso sufre un trágico accidente, queda en silla de ruedas,
La opinión pública simpatiza con él. Los medios se centran en su recuperación en lugar de sus negocios. Pero no está realmente paralítico, susurró Dolores, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Ordóñez se inclinó hacia adelante, repentinamente alerta. ¿Qué ha dicho? Con la sensación de estar cruzando un punto sin retorno, Dolores le contó lo que Lupita había visto: la fotografía de Enrique caminando, los documentos en su escritorio, las conversaciones sospechosas. Esto confirma nuestras sospechas, dijo Ordóñez, después de escuchar atentamente. Hemos estado intentando obtener evidencia sólida durante meses, pero los Montero son extremadamente cuidadosos. Sus abogados han bloqueado todos nuestros intentos de obtener órdenes de registro. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto para Lupita y para mí? El investigador la miró con seriedad. Significa que están en una posición peligrosa, señora Ramírez. Si los Montero sospechan que ustedes conocen la verdad, podrían tomar medidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. ¿Qué tipo de medidas? Nada ilegal probablemente. Son demasiado inteligentes para eso, pero podrían presionarla, amenazarla con perder su empleo, la educación de Lupita, incluso fabricar alguna acusación contra usted. Es por eso que quería hablar con usted hoy. Necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda para qué? Para obtener evidencia concreta. Algo que nos permita solicitar finalmente una orden de registro y poner fin a esta farsa. Dolores negó enérgicamente con la cabeza. No voy a poner a mi hija en peligro. Ya hemos estado demasiado cerca de los Montero. De hecho, hoy mismo me ofrecieron mudarnos a la mansión permanentemente. Ordóñez se sobresaltó. ¿Mudarse a la mansión? Eso es significativo. Están intentando mantenerlas cerca, controlarlas. O quizás realmente aprecian a Lupita, sugirió Dolores, aunque sin mucha convicción. Don Enrique parece genuinamente encariñado con ella. Tal vez lo esté, concedió el investigador, pero eso no cambia los hechos. Enrique Montero es el arquitecto de uno de los mayores fraudes financieros en la historia reciente de México, que ahora está utilizando a su hija como parte de su estrategia de relaciones públicas. Como distracción, Dolores guardó silencio, procesando toda la información. Parte de ella quería simplemente tomar a Lupita y huir, alejarse de toda esta situación. Pero otra parte, la que había luchado toda su vida contra las injusticias, la que había enseñado a su hija a hacer siempre lo correcto, sabía que no podía simplemente dar la espalda. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó finalmente. Nada que la ponga en riesgo directo, aseguró Ordóñez. Simplemente necesitamos confirmación fotográfica de lo que su hija vio. Enrique Montero caminando. Y si pudiera obtener acceso a esos documentos en su escritorio, imposible. El despacho siempre está cerrado con llave cuando él no está. Entiendo. Entonces, centrémonos en lo primero. Si aceptan la oferta de mudarse a la mansión, estaría en posición de observar los movimientos de Montero, especialmente en momentos en que cree que nadie lo ve. Dolores dudó. No sé si puedo hacer eso. Sería como espiar. Piénselo como hacer justicia, señora Ramírez, por cada pequeño inversionista que perdió sus ahorros en este fraude, por cada empleado de MediaMex que perderá su trabajo cuando la empresa inevitablemente colapse bajo el peso de esta mentira. El celular de Dolores vibró. Era un mensaje de consuelo. Lupita tiene fiebre, nada grave, pero pregunta por ti. Tengo que irme, dijo levantándose abruptamente. Mi hija no se siente bien. Ordóñez asintió, entregándole una tarjeta con su número. Piénselo y llámeme cuando tome una decisión. Por su seguridad, no mencione esta conversación a nadie. Mientras Dolores se dirigía apresuradamente a casa de su hermana, no podía dejar de pensar en la encrucijada en que se encontraba. Ayudar a la fiscalía significaba traicionar la confianza de los Montero, especialmente la de Enrique, quien, a pesar de todo, había sido generoso con Lupita. Pero no hacerlo significaba ser cómplice de un fraude monumental,
de una mentira que afectaba a muchas personas inocentes. Al llegar al modesto apartamento de Consuelo, encontró a Lupita acostada en el sofá, con las mejillas enrojecidas por la fiebre. Al ver a su madre, la niña se incorporó extendiendo los brazos. «Mamá, tuve un sueño muy raro», dijo mientras Dolores la abrazaba. «Soñé que don Enrique se levantaba de su silla y caminaba, y estaba enojado, muy enojado conmigo porque yo lo había visto». Dolores sintió un nudo en el estómago. «Solo fue un sueño, mi cielo. La fiebre a veces nos hace imaginar cosas». Pero parecía tan real, y había otra cosa. En el sueño Javier me decía que teníamos que escapar, que su papá era peligroso. Consuelo, que escuchaba desde la cocina, se acercó con un vaso de agua y medicamento para la fiebre. «Esta niña y su imaginación», comentó con una sonrisa. «Desde que empezó a visitar esa mansión, sus cuentos son cada vez más elaborados». Pero Dolores no sonreía. Algo en las palabras de Lupita resonaba con las advertencias del investigador Ordóñez. ¿Y si no era solo la imaginación de una niña con fiebre? ¿Y si su subconsciente estaba procesando señales de peligro que había captado en la mansión? «Consuelo, ¿puedes quedarte con Lupita esta noche?», preguntó, tomando una decisión repentina. «Hay algo que tengo que hacer». «Claro, pero ¿a dónde vas a estas horas?» «A la mansión Montero. Olvidé algo importante allí». Era una mentira, pero necesitaba volver, necesitaba ver por sí misma, confirmar las sospechas que ahora la atormentaban. Tras asegurarse de que Lupita estaba cómoda y que la fiebre comenzaba a bajar, Dolores tomó un taxi directamente a Las Lomas. Era una locura presentarse sin aviso en la mansión a esa hora, pero sabía que los jueves Enrique solía quedarse trabajando hasta tarde en su despacho, mientras Gabriela asistía a su clase de yoga en Polanco. El guardia de la entrada la reconoció de inmediato. «Señora Ramírez, qué sorpresa, no esperábamos verla hoy». «Olvidé algo importante para el uniforme escolar de Lupita», improvisó. «Sé que es tarde, pero mañana tiene examen y lo necesita». Sin hacer más preguntas, el guardia la dejó pasar. La mansión estaba inusualmente silenciosa. Carmela ya se habría ido a su casa y los demás empleados estarían en sus habitaciones en el área de servicio. Con el corazón latiendo aceleradamente, Dolores se dirigió hacia el ala principal. Su plan era simple y arriesgado: pasar cerca del despacho de Enrique con la excusa de buscar algo en la biblioteca contigua e intentar vislumbrar algo a través de la puerta, que a veces quedaba entreabierta cuando él trabajaba hasta tarde. Al acercarse al pasillo del despacho, escuchó voces. Enrique no estaba solo. Reconoció inmediatamente la voz de Ricardo Fuentes, y había una tercera persona cuya voz no identificaba. Ocultándose tras una columna ornamental, Dolores aguardó, intentando captar fragmentos de la conversación. Las voces subían y bajaban, pero algunas frases llegaban claramente hasta ella. «La investigación avanza más rápido de lo que pensábamos», decía Ricardo. «Tienen un testigo». «Imposible», respondía Enrique. «Nadie sabe la verdad excepto nosotros tres». «Y el médico», añadió la tercera voz. «No olvides que él certificó tu supuesta parálisis». «El doctor Valenzuela está bien pagado y es absolutamente leal», insistió Enrique. «Debe ser otra cosa, alguien está hablando de Televenza». «Sea como sea», continuó Ricardo, «necesitamos acelerar el plan. La gala del viernes es el momento perfecto. Con la niña allí, la prensa solo hablará del heroico rescate, del magnate agradecido, de la historia conmovedora. Nadie prestará atención a los rumores sobre la investigación». «¿Y después?», preguntó la tercera voz. «Después procedemos según lo planeado», respondió Enrique. «La transferencia a Singapur, la reestructuración de Mediamex y luego mi milagrosa recuperación. El poder de la voluntad, la terapia experimental, lo que sea, la prensa se lo tragará todo». Un ruido detrás de Dolores la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con Javier, que la observaba con ojos muy abiertos. «Señora Dolores», susurró el niño, «no debería estar aquí. Es peligroso». «Javier, yo lo sé», interrumpió él, con una madurez impropia de sus 9 años. «Sé que Lupita le contó lo que vimos.
Mi papá no es quien todos creen que es, y ahora están planeando algo grande, algo malo. El Museo Sumaya resplandecía bajo las luces nocturnas, su arquitectura vanguardista destacándose contra el cielo estrellado de la Ciudad de México. La élite capitalina desfilaba por la alfombra roja, entre flashes de cámaras y el murmullo expectante de los reporteros apostados tras las vallas de seguridad. «Ya vienen», anunció un fotógrafo, provocando un revuelo inmediato. La limusina negra de los Montero se detenía frente a la entrada principal. El primero en descender fue Ricardo Fuentes, impecable en su smoking, quien inmediatamente se dirigió al lado del vehículo para ayudar a Enrique. Con movimientos estudiados, desplegó la rampa para la silla de ruedas y asistió al magnate a posicionarse correctamente. Gabriela emergió después, deslumbrante en un vestido de alta costura, sonriendo con calculada elegancia a las cámaras. Y finalmente, para sorpresa y deleite de la prensa, apareció Lupita. La niña, ataviada con un vestido azul celeste especialmente diseñado para la ocasión, parecía una princesa en miniatura. Su expresión, sin embargo, revelaba cierta tensión que contrastaba con la ocasión festiva. «Es ella, la pequeña heroína», exclamaron varios reporteros disparando sus cámaras frenéticamente. Dolores observaba todo desde unos metros atrás, habiendo llegado en un vehículo separado. Se sentía profundamente incómoda con la situación, pero tras su encuentro con Javier 2 noches antes, había tomado una decisión que podría cambiarlo todo. «Recuerda lo que practicamos, Lupita», susurró Gabriela, inclinándose hacia la niña mientras avanzaban hacia la entrada. «Sonríe, quédate cerca de Enrique, y si algún periodista te pregunta, solo di lo feliz que estás de haber podido ayudar». Lupita asintió mecánicamente. Durante los últimos 2 días, los Montero la habían preparado intensivamente para este momento, ensayando respuestas, practicando poses, incluso contratando a un especialista en comunicación para entrenarla. Todo debía ser perfecto. La imagen del magnate paralítico y su pequeña salvadora debía acaparar todos los titulares, eclipsando cualquier rumor sobre investigaciones financieras o irregularidades empresariales. Lo que Gabriela ignoraba era la conversación que Lupita había tenido con su madre esa misma mañana, una conversación que había cambiado completamente el guión de la noche. «Bienvenidos a la gala anual de la Fundación Corazones Unidos», anunció la presentadora desde el podio central, una vez que todos los invitados VIP estaban acomodados en sus mesas. «Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de don Enrique Montero Vidal, quien recientemente sobrevivió a un terrible accidente gracias al heroísmo de una pequeña niña. Señoras y señores, un fuerte aplauso para don Enrique y para Guadalupe Ramírez, la valiente niña que le salvó la vida». Los aplausos resonaron por todo el salón mientras los reflectores iluminaban a Enrique y Lupita sentados en la mesa principal. El empresario sonreía con estudiada humildad, ocasionalmente colocando una mano sobre el hombro de la niña en un gesto que las cámaras no dejaban de capturar. Desde su mesa, discretamente ubicada al fondo del salón, Dolores intercambió una mirada con el investigador Ordóñez, quien asistía a la gala bajo la apariencia de un empresario más. El plan estaba en marcha. La cena transcurrió entre conversaciones animadas y brindis elegantes. A las 10 en punto, tal como estaba programado, la presentadora volvió al podio. Y ahora el momento que todos esperábamos. Don Enrique Montero Vidal compartirá con nosotros unas palabras sobre su experiencia y presentará oficialmente a la Fundación Montero para la Seguridad Infantil, creada en honor a su joven salvadora. Enrique avanzó hacia el escenario en 1911, su silla de ruedas con Ricardo empujándolo y Lupita caminando a su lado, tal como habían ensayado. Los aplausos fueron atronadores. «Buenas noches a todos», comenzó Enrique, su voz amplificada por el micrófono. «La vida a veces nos sorprende, de maneras inesperadas. Hace 2 años un accidente me dejó paralítico, cambiando mi vida para siempre. Creí que nada podría ser peor que perder la movilidad,
hasta que hace 3 semanas me enfrenté a algo mucho más aterrador, la posibilidad de perder la vida misma. El salón estaba en completo silencio, pendiente de cada palabra. Pero entonces ocurrió el milagro. Esta pequeña ángel, señaló a Lupita, sin pensar en su propia seguridad, saltó a la piscina y me mantuvo a flote hasta que llegó ayuda. Una niña de 7 años, hija de una de mis empleadas, me dio una segunda oportunidad. Gabriela, sentada en primera fila, sonreía con satisfacción. La historia estaba desarrollándose exactamente como habían planeado. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras no dejaban de enfocar a Lupita y Enrique. Y en las redes sociales, el hashtag #IsPequeñaHeroína ya era tendencia nacional. Esta experiencia me hizo reflexionar profundamente, continuó Enrique, sobre la vida, sobre mis prioridades, sobre la verdad. Se detuvo un momento y algo en su expresión cambió sutilmente. Miró brevemente hacia donde Dolores estaba sentada y luego hacia Lupita, quien le devolvió una mirada intensa. La verdad, repitió con un tono diferente. Esa palabra que a veces olvidamos en el mundo de los negocios, en el afán de éxito, de poder, de reconocimiento. Ricardo, que permanecía de pie junto a la silla de ruedas, se tensó visiblemente. Esto no estaba en el discurso preparado. La verdad es que debemos ser honestos, especialmente cuando nuestras acciones afectan a otros. Y hoy, inspirado por la pureza y valentía de esta niña, quiero ser completamente honesto con todos ustedes. Un murmullo recorrió el salón. Gabriela se inclinó hacia adelante, con una expresión de creciente alarma. Hace 2 años, no sufrí un accidente real, declaró Enrique, provocando una exclamación colectiva de sorpresa. Fue una estrategia cuidadosamente orquestada para desviar la atención de ciertas irregularidades en mis negocios. El silencio que siguió fue absoluto, casi palpable. Nadie respiraba. Los flashes de las cámaras se habían detenido como si los fotógrafos estuvieran demasiado atónitos para presionar el obturador. No estoy paralítico, continuó Enrique, y para demostrarlo, hizo algo que dejó a la audiencia boquiabierta. Lentamente se puso de pie, abandonando la silla de ruedas por primera vez en público en 2 años. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Ricardo intentó acercarse, pero Enrique lo detuvo con un gesto firme. «Esto no es lo que acordamos», siseó Gabriela, levantándose de su asiento con el rostro desencajado. «No, no lo es», confirmó Enrique, sorprendentemente sereno. «Lo que acordamos era continuar con una farsa que ha lastimado a muchas personas inocentes. Pero ya no puedo hacerlo. No después de mirar a los ojos de esta niña cada semana, de ver su honestidad, su valentía, su capacidad de hacer lo correcto sin calcular beneficios». Mientras hablaba, varios hombres de traje oscuro entraban discretamente al salón, posicionándose estratégicamente cerca de las salidas. Dolores reconoció a Ordóñez entre ellos. MediaMex, mi empresa, ha estado involucrada en operaciones fraudulentas relacionadas con la adquisición de Televenza, continuó Enrique ante la mirada atónita de los presentes. Manipulamos cifras, creamos empresas fantasma, desviamos fondos, y cuando la investigación comenzaba a acercarse peligrosamente, fingí el accidente para generar simpatía y desviar la atención. Los flashes volvieron a dispararse frenéticamente. Los periodistas tecleaban en sus teléfonos, transmitiendo la bomba informativa en tiempo real. «¿Por qué haces esto?», gritó Gabriela avanzando hacia el escenario. «¡Nos estás destruyendo!». «No, Gabriela, nos destruimos hace tiempo, cuando decidimos que el dinero y el poder valían más que la integridad. Estoy cansado de vivir en una mentira. Y no quiero que Javier crezca viendo este ejemplo». Al mencionar a su hijo, Enrique buscó con la mirada entre la multitud. Javier, que había permanecido discretamente al lado de una de las columnas, avanzó lentamente hacia el escenario, con una mezcla de asombro y alivio en su rostro. «Sé que enfrentaré consecuencias legales por mis acciones», continuó Enrique, «y estoy dispuesto a aceptarlas, pero antes quiero pedir perdón. A mis empleados, a los inversionistas que confiaron en mí,
a todos los que han sido afectados por mis mentiras, y especialmente, miró directamente a Lupita, a esta valiente niña que me salvó no solo de ahogarme en esa piscina, sino de ahogarme en mi propia corrupción moral. Para entonces, Ordóñez y su equipo ya habían rodeado a Ricardo Fuentes, quien intentaba escabullirse hacia una salida lateral. Gabriela, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se dejó caer en su silla derrotada. Lupita, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó a Enrique y tomó su mano. «Hizo lo correcto, don Enrique», dijo con esa sencillez profunda que solo los niños poseen. «Gracias a ti, pequeña», respondió él con lágrimas genuinas en los ojos, «por mostrarme que la verdadera valentía no está en los grandes negocios o en las manipulaciones exitosas, sino en hacer lo correcto, aunque dé miedo, aunque cueste». Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La confesión pública de Vinoceta Enrique Montero se convirtió en noticia internacional. El fraude del siglo, lo llamaban algunos. La redención del magnate, titulaban otros. Las acciones de Mediamex se desplomaron, pero sorprendentemente, la honestidad de Enrique generó también una ola de apoyo inesperado. La Fiscalía Anticorrupción, con el investigador Ordóñez a la cabeza, formalizó los cargos contra Enrique, Gabriela y Ricardo. Sin embargo, la colaboración voluntaria de Enrique y su disposición a reparar el daño causado fueron consideradas como atenuantes. 3 meses después, en un modesto apartamento de la colonia Roma, Dolores preparaba la cena mientras Lupita hacía sus deberes en la mesa de la cocina. El timbre sonó y al abrir la puerta se encontraron con Javier y su tutor legal, el tío materno del niño, quien había asumido su custodia tras el arresto de sus padres. «Lupita», exclamó Javier, abrazando a su amiga, «mira lo que te traje». Era un nuevo libro de cuentos, sabiendo cuánto disfrutaba la niña de la lectura. Mientras los niños se instalaban en la sala, Dolores conversaba con el tutor de Javier, un hombre amable que había decidido alejar al niño del escándalo, mudándose a una zona residencial tranquila. «Enrique pregunta por Lupita constantemente», comentó. «A pesar de todo, el cariño que siente por ella es genuino». «Lo sé», respondió Dolores. «Es lo único sincero que hubo en toda esa historia». «Ha solicitado permiso para escribirle cartas desde el centro de detención. ¿Estarías de acuerdo?» Dolores observó a los niños jugando, tan ajenos a la complejidad del mundo adulto, tan capaces de perdonar y seguir adelante. «Sí», decidió. «Creo que eso sería bueno para ambos». En la sala, Javier mostraba a Lupita cómo funcionaba un pequeño robot que había construido en su nueva escuela. «Mi papá dice que cuando salga quiere construir robots para ayudar a personas con discapacidades». «Reales», comentó. «Dice que quiere usar su conocimiento para algo bueno esta vez». «Eso sería maravilloso», respondió Lupita, con esa sonrisa que había iluminado incluso los rincones más oscuros de la mansión Montero. El caso Montero, como lo llamaba la prensa, eventualmente dejó de ser noticia de primera plana. Mediamex fue reestructurada bajo nueva administración, con un compromiso de transparencia absoluta. Parte de los fondos recuperados se destinaron a crear una fundación real, no para limpiar la imagen de nadie, sino para promover la seguridad acuática y prevenir ahogamientos infantiles. Enrique cumplió una condena reducida, dedicando su tiempo en detención a desarrollar tecnologías asistivas para personas con discapacidades genuinas. Gabriela, tras un acuerdo con la Fiscalía, recibió una sentencia menor y posteriormente se mudó al extranjero, manteniendo contacto limitado con Javier. Ricardo Fuentes, como cerebro financiero del fraude, enfrentó las consecuencias más severas. Lupita siguió creciendo, llevando consigo la extraordinaria experiencia que había vivido, pero sin permitir que definiera su vida. Continuó sus estudios en el colegio americano, gracias a una beca establecida por la junta directiva de la reestructurada Mediamex, en reconocimiento no solo a su acto heroico en la piscina, sino a su papel en destapar la verdad. Y cada verano, cuando el Manixites calor abrasador caía sobre la Ciudad de México, Lupita enseñaba natación a niños de escasos recursos en un programa comunitario.
Nunca sabes cuándo tendrás que salvar a alguien, les decía. Y a veces la persona a quien salvas puede no ser quien crees que es. En las cálidas tardes de domingo, era común ver a Dolores, Lupita y Javier compartiendo helados en el parque, mientras conversaban sobre el futuro, sobre sueños, sobre posibilidades. La vida, que una vez los había unido a través de una mentira, ahora los conectaba a través de una verdad compartida, que la valentía no está en grandes gestos heroicos, sino en la decisión cotidiana de hacer lo correcto, aun cuando nadie está mirando. Y así, lo que comenzó como un dramático rescate en una piscina lujosa, terminó